Bueno, chicos, arrancamos con la clase de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta de antes, porque tenemos que meter más contenidos ahora. Bueno, no me dicen nada. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Esta clase vamos a hablar de funciones elementales básicas, que muchas de ustedes ya las conocen, porque vienen de elementos con esta función. La primera que vamos a hablar es la función exponencial. ¿Se acuerdan de esta función? ¿Qué pinta tenía una función para llamarse exponencial? Ascendente. Bueno, sí, dependiendo de la forma que tiene la función exponencial, es f de x igual un cierto número positivo siempre a la x. Un número positivo elevado a la x. Va a depender de cómo sea este número para que la gráfica de la función me quede, como decís vos, ascendente, o sea, creciente o decreciente. ¿Está bien? No sé qué hice. Ahí estamos. Esta tiene dominio a todos los reales, porque a la x le puedo poner cualquier valor real que la cuenta se va a poder sacar, y podemos calcular algunos valores, como hacer una tablita de valores para ver cómo sería la gráfica. Si la x vale 0, la cuenta que me queda para hacer es a la 0, que vale 1. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Bueno, si la x valiera 1, por ejemplo, aquí, debería resolver a elevado a la 1, y eso me da por resultado el número a. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y si pongo el menos 1, Queda ¿qué me queda? sobre A. El inverso, ¿no? 1 sobre a. Vamos a poner algún ejemplo. A ver. 1 para que a sea mayor que 1, por ejemplo, 2. 2 a la x. Quiero graficar la función 2 a la x. El número a es positivo, mayor que 1, y ahora vamos a tratar de graficar esto. Los ejes, ¿está bien? Para 0 la función vale 1. Para 1, para cuando x es 1, la función vale el mismo a, o sea, 2 para 1, la función vale 2. ¿Me van siguiendo que estoy haciendo la tabla de valores en mi cabeza? Sí. Para 1 la función vale 2, y para menos 1 me queda 2 a la menos 1, que es 1/2. Con esos 3 puntitos me podría guiar para hacer la gráfica de la función. Una cosa así. Fíjense que en la imagen nunca vamos a tener números negativos, porque este tipo de expresión, como la base es positiva, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Está bien? Ahora, miremos algunas cositas más. ¿Qué imagen tiene la función? ¿De 0 a infinito? ¿Incluyo el 0 o no incluyo el 0? Sin incluir. Sin incluir. Bien. F de 0. F de 0 es la intersección con el eje Y, que Queda dicen 1. 1. ¿Cuándo la función vale 0? O sea, las raíces de esta función. No tiene. No tiene. Entonces yo voy a poner que no tiene, tendría que poner conjunto vacío acá. A
ver si puedo anotar. Acá sería conjunto vacío. ¿Estamos de acuerdo? Conjunto de positividad. ¿Dónde la función es positiva? ¿Para qué valores de x la función es positiva? Para todos. Para todos. Para todos. ¿Y cómo lo escribo eso? Y De R. menos infinito a más infinito. Puedo escribir R, puedo escribir el intervalo de menos infinito a más infinito, ¿está bien? Pero que se note, estamos hablando de que son todos los reales. Conjunto de negatividad, Nunca. nunca. O sea que voy a poner conjunto vacío. ¿Estamos bien? ¿Dónde? Intervalo donde la función es creciente. ¿Para qué valores de x la función es creciente? Para todos. Para todos. O sea que voy a poner de menos infinito a más infinito. ¿Y para qué valores de x la función es decreciente? Conjunto vacío. 1. Vacío. ¿Está bien? Ahora pongamos un ejemplo donde la base no sea mayor que 1, sino que sea un número comprendido entre 0 y 1. Por ejemplo, un medio. ¿Está bien? Voy a sacar las mismas cuentas. Digamos, voy a hacer mi eje, voy a fijarme cuánto vale la función en 0, o sea, a x le voy a dar el valor 0, me queda un medio a la 0, que es 1, o sea que la gráfica pasa por este puntito. Le voy a poner el valor 1, entonces me queda un medio a la 1, es un medio, y le voy a poner el valor menos 1. ¿Cuánto me da si le pongo menos 1? A la x. 2. 2. Para menos 1 vale 2. La gráfica en este caso me quedó decreciente. Sí. Cuando elegís un número entre 0 y 1 es decreciente siempre. Sí. ¿O no? En las funciones exponenciales, si la base es mayor que 1, te queda creciente. Y si buscas una base entre 0 y 1, te queda decreciente. Esto lo han visto en elementos, ¿o no? Sí, lo vimos. Bueno, imagen. De 0 a infinito. De 0 a infinito. Tiene la misma imagen que el otro, ¿está bien? La intersección con el eje Y, 1. 1. La intersección con el eje X, No tiene. no Vacío. tiene. Vacío. Ahí tendría que poner vacío también. Conjunto de positividad, Todos los reales. negatividad, Conjunto vacío. crecimiento. Conjunto vacío. Bien. Este es justo al revés que el otro, ¿no? Y de crecimiento, acá sí son todos los reales. Sí. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bien. Bueno, pasemos a la función logarítmica. Esperen que me quedó este coso acá. ¿Recuerdan ustedes la definición de logaritmo? El logaritmo de b con base a igual c. Eso El sería. logaritmo de b en base a A igual a c. c. Y Sí, solo también sí. a elevado a c te da b. Bien. Esta es la definición del logaritmo. Y acá hay que aclarar, ¿no? Que b tiene que ser positivo, a también y distinto de 1. Porque si no todo esto no tiene sentido. Entonces, si a mí me dan una función logarítmica, la función logarítmica tiene que tener esta pinta, ¿sí? Logaritmo en base a de x, tendría que calcular algunos valores para poder hacer la gráfica, ¿está bien? Yo no, ya sé que no puedo poner cualquier x acá. ¿Cómo es el dominio de esta función? Tiene que ser mayor a De cero. 0 a más infinito. Exactamente. Fíjense que el b en la definición tenía que ser mayor que 0, o sea que acá la x tiene que ser de 0 a infinito. ¿Estamos de acuerdo?
Y calculemos algunos. A ver, si la x vale 1, ¿cuánto me da el logaritmo en base a de 1? Tendría que buscar, 0. 0. exacto, esperen que borro esto que me quedó acá. Tendría que buscar un número que sea el exponente de a para que el resultado me dé 1. Así es como se buscan los logaritmos. A elevado a cuánto me da 1. La única posibilidad es el 0. ¿Está? Supónganse que la x vale el mismo número a. O sea que estoy calculando el logaritmo en base a de a. 1. 1, porque hay que buscar la base. ¿A cuánto la elevo para que me dé el argumento? La tengo que elevar a la 1. Y si pongo, por ejemplo, que la x es 1 sobre a, Menos 1. menos 1. Tengo que buscar la base, a cuánto la elevo para que me dé 1 sobre a. Sí o sí tiene que ser menos 1. ¿Está bien? Y en este caso también vamos a tener dos gráficas diferentes, dependiendo de cómo sea a. Si a es mayor que 1, voy a tener un tipo de gráfica, y si a está entre 0 y 1, otro tipo de gráfica. Para entre 0 y 1, a mí se me ocurrió poner el logaritmo en base a e, que ustedes lo escriben así en elementos, ¿no? Logaritmo natural. Sí, sí. Bien, entonces, vamos a hacer la gráfica. Dijimos que si la x vale 1, la función da 0. O sea que pasa por acá. Si la x vale e, estoy calculando el logaritmo natural de e, la base coincide con el argumento, estoy pensando como en este caso, ¿no? Esto me da 1. ¿Me siguen o no? Sí, sí. Y si pienso en el número 1 sobre e, que estará más o menos por acá, ¿a cuánto tengo que elevar la e para que me dé 1 sobre e? Menos 1. Menos 1. Con esos 3 puntitos vamos a hacer el gráfico. ¿Qué imagen tiene esa función? Menos infinito, más infinito. Todos los reales. Eso hay que mirar sobre el eje Y. ¿Está bien? Intersección con el eje X. Siempre es así la imagen. ¿Sí? En los logaritmos estoy hablando, ¿no? Si tenés la función logaritmo en una cierta base, la imagen se mira sobre el eje Y. ¿Está bien? Yo tengo que mirar sobre este eje si la función adopta todos los valores de este eje. Fíjate que para este eje, para un número por acá existe función, para un número por acá existe función, para un número por acá existe función. ¿Me va siguiendo? Esta Sí. función, esto sigue, ¿no? Esto sigue para allá. Entonces, siempre va a cortar, bueno, me chanfleo. Siempre voy a tener una imagen. ¿Me seguiste? Sí, sí. Bueno. Intersección con el eje X, 1. 1. Se puede sacar haciendo las cuentas o mirando en el gráfico, ¿está bien? Conjunto de positividad. De 1 De al 1 a más infinito. Bien, de 1 a más infinito. Conjunto de negatividad, acuérdense que siempre hay que buscar en el eje X, ¿no? ¿Para qué valores de X la función es negativa? de 0 a 1. De 0 a 1, sin incluir obviamente el 0, porque no está definida en 0, y el 1 tampoco, porque justo en 1 me da 0 la función. Conjunto de crecimiento. ¿Para qué valores de X la función crece? Todos los valores. De 0 a... Claro, todos los valores del dominio en realidad, ¿no? Sí. De 0 a más infinito. ¿Y decreciente? Vacío. Vacío. Si pongo alguna base entre 0 y 1, la gráfica me va a quedar decreciente. ¿Está bien? La función es decreciente. Por ejemplo, 1 sobre e. Si la x vale 1, 1 sobre e elevado a cuánto me va a dar 1, a la 0. O sea que pasa por acá. Para 1 sobre e, si la x vale 1 sobre e, 1 sobre e, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 1 sobre e? Bueno, a la 1. Así que tengo ese puntito en la gráfica. Y si pienso en el número e,
¿A cuánto elevo 1 sobre e para que me dé e? Tendría que poner un negativo para que se dé vuelta, ¿no? Esto me queda la menos 1. Y con esos 3 puntitos puedo trazar mi gráfico. Y le podemos ver todo, ¿no? La imagen que tiene son todos los reales, igual que en el caso anterior. La intersección con el eje X es el número 1. Conjunto de positividad. De De 0 a 1. 1, profe, no. No. No, hay que buscar en el eje X. ¿Para qué valores de X ¿Vacío? la función? No. ¿Para qué De valores de 0 a X la 1. función dio positiva? De Positiva es 0 a que la 1. gráfica, claro, que la gráfica me quede arriba del eje X, ¿no? En todos estos números, para todos estos valores de X, para todos estos, la función me quedó positiva. ¿Cómo escribo eso? ¿Cuáles son esos valores de X? Es paréntesis 0 De hasta 0 1. hasta 1. Y negatividad, De 1 hasta infinito. claro, ¿para qué valores de X la función quedó por debajo? De 1 en adelante. ¿Está bien? Me olvidé cerrar el paréntesis. ¿Para qué valor de X la función crece? Conjunto vacío, ahora 1. sí. Ninguno, así que vacío. Y decrece Todos los siempre, claro, todos los reales del dominio, ¿no? Claro, de 0 a De infinito. 0 a más infinito. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. ¿Seguro? ¿Están copiando? ¿Quieren copiar algo? ¿Quieren que pare, que vuelva? Yo voy bien. No sé. ¿Vamos bien? Bueno, si vamos bien, voy a borrar esto de acá. Siempre me pasa lo mismo. Funciones trigonométricas. Estas me parece que no se vieron en elementos. ¿No? No las vimos, creo. Hay, encima creo que en álgebra ustedes arrancan con números complejos. ¿Con qué arrancaron en álgebra? Estamos en número complejo y circunferencia trigonométrica. Bueno, esto tiene que ver con la circunferencia trigonométrica. Pero nosotros mucho no nos metemos con lo que ven los de álgebra, sino que nosotros vamos a ubicarnos con las funciones, a graficar las funciones nada más. ¿Está bien? La función seno es una de las funciones trigonométricas. Yo la escribo así, algunos le ponen sen en vez de sin, es lo mismo. Esta función tiene esta gráfica. Y eso es como que hay que recordarlo, ¿está bien? Esa me gustaría que la copien, porque quiero escribir un par de cosas acá. Mirando la gráfica, ¿qué dominio tiene la función seno? Todos los reales. Todos los reales. ¿Qué imagen tiene la función seno? De menos 1 a 1. Fíjate que no pasa en el eje Y de menos 1 a 1, y van cerrado, ¿no? Porque, por ejemplo, para 3 medios de pi, la función vale justo menos 1, y para 1 medio de pi la función vale justo 1. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. ¿Me van siguiendo o no? Bien. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué más les puedo preguntar? Ceros. Donde la gráfica corta al eje X. En 0, en pi, En firme. 0, en pi, voy a poner puntos gordos. En un montón de lugares, me parece, ¿no? Sí, Para los como negativos también. ¿Cómo se pi, escribe? pi distancia. En Tienen pi pi de más. distancias, ¿no? Es verdad. Entre una raíz y la otra raíz, la que le sigue,
Hay pi de distancia. ¿Cómo se escribe eso? Pi más capi de vueltas. Bueno, habría que elegir un 0, cualquiera, de los que el que más bronca le tengan. No sé, ¿cuál quieren de todos estos ceros? Pi. Pi, bueno, entonces elijo el pi y digo, ¿cuánto hay de distancia de pi hasta el próximo? Pi. Un pi. Pi. Un pi. Y hasta el próximo 2pi, y hasta el próximo 3pi. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Entonces eso se puede escribir así. Pi más kpi con k entero. Cosa de que si yo, por ejemplo, le pongo el -1 a la k, porque es entero, si le pongo el -1 me queda pi menos pi, que es 0, o sea, obtengo este. Y si le pongo el -2 a la k, la cuenta me da menos pi, entonces obtengo esta otra raíz. ¿Me van siguiendo? Che. Sí, sí. Bueno. Bueno, Mm. positividad. Hay muchos intervalos donde la función es positiva. Este, por ejemplo, es un intervalo donde la función es positiva. ¿Sí o no? Sí. Sí. Este otro, también. Bueno, y si yo hubiera seguido dibujando también, y por acá también, ¿está bien? ¿Cómo escribo el conjunto positividad de la función si es positiva en muchos intervalos? Desde 0 hasta pi más capi de Un vueltas. intervalo, es verdad, que un intervalo va desde 0 hasta pi, es verdad. Pero ahí estoy nombrando solamente este intervalo. Sería 0 más capi de vueltas con k entero hasta pi con k pi de vueltas con k perteneciente a los enteros. Bueno, creo que lo único que yo estoy de acuerdo con vos es que K pertenece a los enteros. Estamos de acuerdo que el intervalo 0pi es un intervalo donde es creciente la función, ¿no? Sí. Sí. Yo quiero escribir todos los intervalos, no uno solito. Quiero todo. Entonces, ¿cómo hago para escribir el que sigue? Bueno, Ah, a ver, este empezaba en 0, este intervalo, ¿no? ¿El próximo en qué empieza? en 2pi. En 2pi. Entonces, lo que se va a sumar acá es más 2kpi. O 2pi por k, lo mismo. O k por 2pi. ¿Y dónde termina el primero? Primero termina acá. ¿Dónde termina el que le sigue? Acá. ¿Cuánto hay de distancia entre donde termina este intervalo y donde termina este otro intervalo? 2pi. 2pi. 2pi, Pi. porque acá vale pi, acá vale 3pi, así que hay 2pi de diferencia. Entonces acá se pone 2pi por k, que yo lo escribo así. ¿Me siguieron? Es comparar, anotar un intervalo y después unir todos los intervalos en función de ese, ver dónde empieza el que yo puse y dónde empieza el que sigue. Dónde termina el que yo puse, dónde termina el que sigue. Lo mismo para negatividad, lo mismo para crecimiento, decrecimiento. No sé si hace falta que lo escriba todo eso. Si quieren los escribimos, eso como ustedes quieran. Sí, profe, las Sí, podemos profe. escribir. Bueno, escribimos el de negatividad, por ejemplo. Yo debería borrar lo que escribí, ¿no? Para que no quede tanto desplume. Elijan un intervalo donde
la gráfica me quede por debajo del eje. Desde De menos pi hasta pi a 0. 2pi. Bueno, él dice este intervalo. Y si no quiero este intervalo y quiero otro, no importa, lo mismo. Voy a obtener los mismos intervalos para diferentes valores de K. Ese intervalo, ¿dónde empieza? Menos pi. En menos pi. ¿Dónde termina? 0. En Cero. 0. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bueno, busquemos el que sigue, el próximo intervalo de negatividad. El próximo intervalo es este. ¿Sí o no? Sí. Está a 2 pi de distancia. Claro. Donde empieza el que yo elegí hasta donde empieza el que sigue, ¿cuánto hay de distancia? 2pi. 2pi. Entonces acá voy a tener que poner más 2k pi. Y de donde termina el que yo elegí hasta donde termina el que le sigue, ¿cuánto hay de distancia? 2pi. 2 pi. 2pi. Entonces viene acá 2k pi. Y no me tengo que olvidar esta parte que, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bueno, no es la única la función trigonométrica. ¿Conocen alguna otra ustedes? La de La coseno. 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 La del coseno. A ver cómo me queda. Función coseno. Me quedó muy encima. ¿Se ve igual, chicos, o Profe, no? sí. Profe, Sí. el momento en el que crece es el mismo que el conjunto de positividad, ¿no? No. Espera. Espera que vuelvo para atrás. ¿Cómo se vuelve para atrás? Ahí. Estamos hablando de la función seno, ¿no? Sí. Cuando Bueno. crece, no. Espera que tengo que borrar todo este rayerío de acá, porque si no es un despelote. Anotar, borrar. A ver qué color le mando. Azul, sí. Elegime un intervalo donde la función sea creciente. De 0 a pi. De 0 a pi la función no es creciente, porque hasta pi sobre 2 crece y de pi sobre 2 hasta pi decrece. De 0 hasta pi sobre 2. De menos 2 sobre. De menos pi sobre 2 hasta Ese me pi sobre gustó. 2. De menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, la función es creciente. ¿Sí o no? Para todos estos valores. Es creciente. Es una flechita eso, ¿no? Me elijo un intervalo. Bueno, este tendría que ir cerrado. De menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Ahora hay que buscar el próximo y ver cuánto hay de diferencia, ¿no? El próximo intervalo donde crezca es de 3 medios pi a 5 medios pi. ¿Ves que acá también crece? ¿Cuántas unidades pasaron desde el principio de este intervalo al principio del intervalo siguiente? 2pi. 2pi. Y lo mismo con el término del intervalo. No sé quién era que me había preguntado. Sí, me quedó claro, gracias. Bueno, y decreciente, bueno, buscas un intervalo donde sea decreciente. ¿Puedo borrar algo de acá o no? Sí, por mí sí. Sí, profe. Por mí sí, profe. Bueno, borro. Aunque sea esta partecita, si hacemos la función coseno. Función coseno. Se simboliza de esta forma, f de x igual coseno de x, cos, se suele poner. Y la gráfica es una cosa así. Voy a mover esto. Es muy similar a la función seno, nada más que está desplazada pi sobre 2 unidades, hacia atrás, hacia la izquierda.
Y le podemos estudiar lo mismo que a la función seno. Dominio van a ser todos los reales, imagen va a ir de -1 a 1, ¿está bien? Los ceros, ¿cuáles serían los ceros acá? Pi sobre 2 más 2K pi. Bien. Los ceros en esta, tengo aquí, tengo un montón de ceros. Elijo uno, cualquiera. Acá eligieron pi sobre 2. Bueno, va a ser x igual pi sobre 2 más, ojo que me parece que no va 2K pi acá, ¿no? Ah, no. ¿Cuánto hay de distancia entre este y el próximo? Un pi. Un pi. Entonces acá iría un pi, pero multiplicado por k. ¿Me seguiste? Sí. Bueno, hacemos el de positividad y nada más porque me canso. Elijan un intervalo donde la función sea positiva. Menos Desde medio de menos pi. pi. Menos, no escuché, menos. Yo decía ahí un medio ahí. O Ah, sea, mitad. menos medio pi, ¿eso me decías? Sí, hasta pi, hasta ahora mismo, pero positivo. Bueno, ahí me quedó este, vamos a poner este que es más. Ahí yo tengo escrito solo este intervalo. Pero quiero todos. Por ejemplo, ¿cómo hago para que me aparezca este intervalo? ¿Dónde empieza este? ¿Dónde empieza este? Fíjense cuántas unidades hay. Desde menos medio hasta 3 medios, ¿cuánto pasó? 2 2 pi. pi. 2pi. 2pi. Entonces acá iría más 2pi, pero acuérdense que hay que ponerle el k. Con k en t. Y para este termina en pi medios, para llegar a 5 medios de pi, también pasaron 2pi. ¿Está bien? ¿Cómo vamos? Estas gráficas medio como que se las tienen que saber de memoria, ¿sí? Porque vamos a trabajar un montón con estas gráficas y medio como que hay que aprendérselas. Me falta una función trigonométrica. Díganme cuándo puedo pasar. Pasa, profe. Bueno. Otra. La que me falta es la función tangente. La función tangente se suele escribir así. A veces se escribe TG también. Y se forma con el cociente entre el seno y el coseno. Entonces, ¿qué dominio va a tener esta función? ¿Todos los reales? Bueno, en realidad, como hay una división acá, el denominador no tiene que ser 0 para que la función tangente esté definida. ¿Me siguen? Sí, profe. O sea, x no puede ser pi sobre 2 más k pi, que eran los ceros que habíamos escrito de la función coseno. Sí, no puedo. Bueno, la gráfica tiene esta pinta. En todos los puntos donde la x vale pi sobre 2 más k pi, con k entero, en esos puntos, si k es 0, caigo en pi sobre 2, si k es 1, caigo en 3 medios de pi. En esos valores de x van a aparecer asíntotas verticales. Y van a cortar al eje x en todos los puntos donde el seno corte al eje x. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, y esto sí que viene ahora, esto yo quisiera que lo copien
porque vamos a tener que sacar unas cuantas cuentas con esto, no el día de hoy, pero sí más adelante, quisiera que copien este cuadrito, lo que vale el seno y el coseno, y la tangente, de los ángulos notables del primer cuadrante. Avísenme cuándo. ¿Copiaron el cuadrito? Pues, Un momentito. Sí, sí, espero. Yo ya lo copié, no sé los chicos. Había un muchacho que estaba copiando, me parece. Ahí está, listo, listo. Bueno, sigo entonces. Sí, profe. Bueno. Vamos a empezar a jugar con los gráficos. Creo, a ver, Belén, si estás por ahí, si me decís, algo de esto ven en Elementos, ¿o no? Sí, ellos hicieron la traslación de la función exponencial y de la logarítmica, Nada más. nada más. Bien. Bueno, vamos a empezar a jugar con los gráficos de función, ¿está bien? Vamos a empezar primero con las traslaciones. Háganse de cuenta que voy a inventar una función y la voy a graficar, y en base a esa gráfica la voy a trasladar en sentido horizontal o en sentido vertical, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, esto me molesta acá. Si yo tengo una cierta función y le sumo un número real, a ver si aprieto acá, si ustedes ven. ¿Ven lo que se abrió? Sí, se ve. Joya, porque logré que se pueda ver. Acá yo me dibujé una función, cualquiera, ¿sí? No sé cuál es la fórmula de la función, no me interesa. Lo que sí, a esa función le voy a sumar un número. Por ejemplo, le voy a sumar, qué sé yo, 1. Fíjense lo que pasa con la gráfica de la función. Se va a desplazar una unidad, la negra es la original, ¿no? Se va a desplazar, si yo le sumé 1, una unidad hacia arriba. Si le sumo 2, 2 unidades hacia arriba. Si le sumo 3, ¿me van siguiendo? Sí. Así que esto tendrían que anotarlo ustedes. Si a una función se le suma un número positivo,
la gráfica se desplaza verticalmente hacia arriba. O sea, se corre la ordenada al origen. Exactamente. Se sube toda la función, tantas unidades como sea el número que vos sumaste. Por ejemplo, en la función original, que es la negra, la ordenada cortaba el eje Y en -2, ¿no? Si le sumo 2, ahora lo corta en 0. Si le sumo 3, lo va a cortar en 1, ¿me seguís? Sí, sí. Bien, eso si le sumo positivo, ¿ves? Toda la gráfica se corre. Y si le sumo un negativo, ¿qué les parece que va a pasar? Va a bajar tantas unidades como le hayas Exactamente. restado. Suponete que le sumo un -1. Se me corre un lugar hacia abajo. Si le sumo -2, me corre 2 lugares hacia abajo y así sucesivamente. Eso también lo deberían anotar. Si a una función se le suma un número real negativo, la gráfica se desplaza verticalmente hacia abajo. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bueno, esperen que ya no sé ni dónde estaba yo. Aquí. Así que si le sumo un número, o se desplaza para arriba o se desplaza para abajo, dependiendo del signo del número. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si en vez de sumarle el número a la función, se lo sumo a la x? ¿Se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda? Exactamente, hacia la derecha o hacia la izquierda. A ver si salta. Acá no le estoy sumando nada, pero supónganse que le sumo 1 a la x. Fíjense lo que pasa con la gráfica de la función. Se desplaza una unidad, pero ¿hacia dónde? A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Si le sumo 2, se desplaza 2 hacia la izquierda, si le sumo 3, y así sucesivamente. Cuando le sumo un número positivo a la x, la gráfica se desplaza horizontalmente hacia la izquierda. Ujú. Eso anótenlo. Y si en vez de sumarle un positivo le sumo un negativo, ¿qué les parece que va a pasar? Se desplaza hacia la Hacia la derecha. derecha. Hacia la derecha, exactamente. Eso también anótenlo. Si a la x le sumo un número negativo, la gráfica se desplaza horizontalmente hacia la derecha. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Chicos, muy temprano, ¿están dormidos? No puede ser que no me pregunten nada, caramba. Bueno, entonces me había quedado que sumándole un número a la f, me voy para arriba o me voy para abajo. Y sumándole un número a la x, o me voy para la derecha o me voy para la izquierda. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver algunas simetrías. Esto no, Belén, ¿no? ¿O sí? No, nada. Nada. Muy bien.
Supónganse que tengo la gráfica de esta función. No sé quién es la función, ni me importa tampoco, ¿está bien? Tengo esta gráfica. Y lo que voy a hacer es, a esa función, la que tiene esta gráfica, ponerle un menos adelante. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, si antes la función para el número 3 tomaba este valor, ahora como tiene un menos adelante, va a tomar el opuesto, entonces en vez de estar acá arriba, la gráfica va a estar acá abajo. ¿Me siguen? Ajá. Y Sí. acá, por ejemplo, en 1, que la gráfica, no sé, aparentemente pasa por -1, si le pongo un menos adelante, ahora va a pasar por 1, ¿está bien? O sea, esta parte se viene para acá abajo, la parte de los positivos se viene para abajo, y la parte donde es negativa se va para arriba. Me termina quedando esta gráfica azul. Sí. Entonces, habría que anotar si se le pone un menos delante de la función, la gráfica sufre una simetría con respecto al eje X. ¿Cómo vamos? ¿Podría explicar una vez más lo del eje? Sobre cómo se hace. Espérate, a ver si puedo escribir. Fíjate que para este valor de X, la función vale esto, ¿sí? La función original. Si ahora yo le pongo un menos adelante, en vez de valer esto, va a valer lo opuesto, ¿sí o no? Ah, listo. Si para 3 valía esto, con un menos adelante en la función te cambia de signo, entonces ahora va a valer esto. En el 2 no pasa nada porque vale 0, ponerlo menos adelante es lo mismo que la nada. Si para 1 valía esto, ahora va a valer esto. O sea, te va a quedar la gráfica, bueno, horrible chicos, está mejor dibujada al costado. Te va a quedar la gráfica simétrica, bueno, horrible. Con respecto al eje X, lo que era positivo ahora es negativo, y lo que era negativo ahora es positivo, porque le afectó el menos de acá adelante. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, Bueno, sí. una pregunta. En este caso veo que así como que gira 90 grados sobre el eje de las X, ¿no? Sobre de la raíz. ¿En todos los casos pasa eso con la gráfica? Sí, igual no gira 90 grados. Es como si en el eje X le pusieras un espejo. ¿Está bien? Entonces se forma una simetría a través de este eje. Lo de arriba viene para abajo y lo de abajo va para arriba. Eso te va a pasar siempre en cualquier función que le pongas un menos adelante. No sé, vamos a inventar un ejemplo, ¿sí? Suponete que tengo la función x cuadrado más 1. Vamos a ponerle menos 1. Así me queda más lindo todavía. X cuadrado menos 1. La gráfica de esta función, una parábola, ¿sí? Acá corta en 1, acá en menos 1, acá en menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora quiero menos f de x. La azul es la original. Ahora quiero menos f de x. O sea, ponerle un menos adelante a la función.
Eso lo que me va a influir en la gráfica es que lo que era positivo ahora es negativo, y lo que era negativo ahora es positivo, porque me está cambiando el signo de lo que vale la función. Entonces, esta parte viene acá. Esta pancita viene acá. Y esta parte viene para acá. Sería la gráfica de menos x cuadrado más 1. Claro. Fíjate que si le pongo un menos acá adelante me queda menos x cuadrado menos 1. Este menos afecta a todos los del paréntesis, o sea que me queda menos x cuadrado más 1, que fue lo que me quedó en rojo graficado, ¿no? Sí. No importa cómo es la gráfica de la función. El menos adelante lo que te va a producir siempre sobre la gráfica es una simetría respecto al eje X. No sé si esa era la pregunta. Sí, 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 está bien. Bueno, ahora le voy a poner un menos, pero en vez de en la X, en la F, en la X. A ver qué pasa. Esta era la gráfica, ¿sí? Ahora tengo que cambiar la X por menos X. O sea que donde la X es positiva, que es todo esto que te pinté con azul, ahora le tengo que cambiar el signo. Entonces viene para este lado. Y acá donde era negativa, viene para el otro lado. Cambio X por menos X. Lo que se produce en este caso es una simetría con respecto al eje Y. Este punto acá va a parar por acá. Este punto de acá va a parar por acá. Porque le estoy cambiando el signo a la X. ¿Está bien? Lo que antes la función tomaba para el valor 2,5, ahora lo toma en menos 2,5. Entonces, si el menos está en la X, se produce una simetría respecto al eje Y. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, estoy copiando. Bueno. Avísame cuándo. Por mí ya está. Bueno. Un segundito. No sé qué estoy haciendo acá. No sé qué estoy haciendo. Ahí va. ¿Ustedes ven mi cuadrito o no? Sí, se ve. Sí, Bueno. Supónganse que me dan un ejercicio y me dicen que a partir de la gráfica de la función e a la x, construya, por ejemplo, vamos a ponerle g. Ahí.
construya la gráfica de e a la x más 2. ¿Qué debería hacer yo? Obviamente primero graficar e a la x. ¿Cómo grafico e a la x? E a la 0 es 1, así que Bueno, e a la 0 es 1, ya tengo un puntito. Si x vale 1, esto me va a dar e, ¿no? sí. 2 y pico. Y si es menos 1, me va a dar 1 sobre e, así que más o menos. Y g de x no sería lo mismo, pero aumentaba 2 unidades en el eje Y. Exactamente. Esta es e a la x. Ahora yo quiero construir esta otra. ¿Qué es lo que le estoy haciendo a la función e a la x? Esto es f de x, ¿no? E a la x. Le estoy sumando el número 2. ¿Qué pasa gráficamente? Sube 2 para Sube arriba. 2. Todo sube 2, incluida la asíntota también, ¿no? Si acá la asíntota estaba en 0, ahora la asíntota va a estar en 2. Si pasaba por este punto, va a seguir pasando por este punto, ¿no? Bueno. Todo 2 unidades hacia arriba. Esta roja es e a la x más 2. ¿Me siguieron? Sí, Sí, sí. Si me hubieran dicho, por ejemplo, que a partir de la misma gráfica, e a la x, quisiera graficar menos e a la x. ¿Qué les parece que tendría que pasar? Y una simetría respecto al eje X. Exactamente. Primero grafico e a la x. O sea que tendría la ordenada en -1, por ejemplo. Tendría que hacer esto un poquito mejor. Este es e a la x, vamos a suponer. ¿Estamos de acuerdo? Corta acá en 1. Sí. Si ahora me piden esta función, donde tengo un menos adelante, estoy haciendo menos lo que vale la f, todos los valores que tomaba e a la x, ahora toma los opuestos con el menos adelante. Entonces, si antes la función valía 1, ahora vale menos 1. Si para 1 valía e, ahora vale menos e. Me va a quedar algo así la gráfica. Menos e a la x. sí. ¿Me van siguiendo? Profe, igual si Sí, g profe. de x es menos e elevado a x, menos f de x no sería e a la x. Mirá que la f, para mí la f es e a la x, ¿no? La f es Ah, e a está la haciendo la opuesta. Ah, ok. Bueno, ay, me salió cualquier cosa. Y con el menos adelante, tomo lo opuesto, por eso se me hace la simetría para este lado. Y si yo quisiera hacer el opuesto de g, sería e de x. Sí, si a g le quisieras hacer lo opuesto, volvés a la original, digamos, a e a la x. ¿Me seguiste? Sí, sí. ¿Puedo pasar para arriba esto? Sí, A mí Sí, sí. ¿No? A partir de la gráfica de e a la x, voy a querer la gráfica de
La compliqué un cachito ahí, ¿no? No sería respecto al eje simétrico y una unidad hacia arriba. Ahí está. Tengo dos cosas para hacer acá. ¿Eh? Tengo que ponerle un menos a la X, y hay que fijarse qué era lo que quería decir gráficamente, y después sumarle un 1. Entonces, hacemos las cosas de a una, ¿sí? Primero voy a graficar E a la X. ¿Está bien? Ahora, ¿qué grafico? Bueno, podría graficar E a la menos X, y me voy acercando a la gráfica que me pidieron, ¿sí? Para graficar E a la menos X lo voy a hacer con rojo. ¿Qué significaba poner gráficamente un menos en la X? Es simétrica al eje Y. Simétrica respecto al eje Y. O sea que esta parte de acá se me simetriza por acá, y esto de acá se me va a simetrizar para acá abajo. Esta roja es E a la menos X. Y ahora la subo una unidad hacia arriba. Exacto. A E a la menos X, o sea, a la roja, la tengo que desplazar 1 hacia arriba. Y todo, con su asíntota, con todo, ¿está bien? A la roja, de la negra me olvido. Entonces, mi asíntota ahora va a estar en 1. Si antes la roja cortaba en 1, ahora va a cortar en 2. Se me corre la roja, una unidad hacia arriba. Esta verde es la que me pidieron. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, Bueno. ¿Estás, Abel, para seguir? ¿O querés que siga yo? Anda, Griselda, ¿eh? Seguimos. ¿Eh? Estoy yo sigo, no te preocupes. No sé si está bien, pero te falta andar en las compresiones y los estiramientos, ¿no? Y el módulo me parece también. No, bueno, si Bueno. Abel no está, sigo un rato más. Antes de fallecer en el intento. ¿Se acuerdan de esto? Sí. ¿A qué da Ah, igual el módulo de A? es igual a A si X es mayor o igual a 0. Si A es mayor o igual a Ah, 0. perdón. Y es igual a menos A si A es menor a 0. Bien. Ahora, esa definición que vieron ustedes del valor absoluto, lo vamos a tratar de enganchar con las gráficas de las funciones. Y ahora me van a odiar, pero no importa, ya estoy jugada. Supónganse que tengo una cierta f de x y quiero construir el módulo de f de x. ¿Qué debería hacer acá? Bueno, debería dibujar. Fíjate que cuando escribíamos el valor absoluto, es lo que está dentro del módulo, si eso que está dentro del módulo es mayor o igual que c. O sea que en este caso sería f de x si f de x es mayor o igual que c. Estoy siguiendo la definición de valor absoluto, pero en vez de poner a, pienso en mi función. ¿Qué tendría que poner en el renglón de abajo? Menos sí, f de menos x. f de x. Si f de x es negativa, Sí, Claro. bueno, no. lo voy a correr un cachito para arriba y traten de copiar esto, así me invento un ejercicio. ¿Quedaría como una B o no? Depende de cómo sea la función. Si la función
es justo la función x, es verdad que módulo de x, cuando lo vas a graficar, te queda como una b corta. Pero depende de la función. Acá yo estoy inventando la función seno. Y le voy a poner el valor absoluto a la función seno. O sea, voy a querer graficar la función valor absoluto del seno de x. Bueno, para empezar, primero voy a graficar la función seno, ¿sí? Que es la que vimos hoy. Son las 10. ¿Qué pasó? De desconectar el teléfono. ¿Ya me tengo que ir? ¿Por qué me Siga, dijeron que siga. son las 10? No sé, me están echando, no sé qué pasó. Voy a graficar primero la función seno, ¿sí? Algo así más o menos. Acá está pi, 2pi, 0, menos pi. Esa es la función seno. Pero ahora quiero graficar módulo del seno. Entonces, ¿qué es lo que tendría que graficar yo acá? Bueno, si lo que está dentro del módulo es positivo, lo tengo que dejar igual. Es lo que dice acá arriba, ¿no? Sí. Ujú. Si el seno de x, y lo que está dentro del módulo, es mayor o igual que 0, vos tenés que dejar lo que tenías. ¿Dónde el seno de x es positivo? Bueno, en este sector, en este sector, en este sector y en infinitos más, ¿no? Esa parte que estoy pintando con rojo, todas esas tres partecitas, van en la gráfica del valor absoluto del seno. Porque ahí el seno era positivo, así que si le tomo valor absoluto, no me cambia nada. Ahora, donde el seno de x es negativo, ¿qué tengo que hacer? Menos seno de x. Tomar el opuesto. Y tomar el opuesto lo que me provocaba era una simetría con respecto al eje x. Esta parte de acá abajo, que para todos estos valores la función es negativa, con el módulo se me hace positivo. Acá lo mismo. Con el módulo se me hace positivo. Bueno, me salió horrible. Pero ¿se entiende cómo queda la gráfica del valor absoluto del seno? Quedan todas montañitas. Eso también se me... Profe, entonces quedaría siempre, o sea, cuando la planteamos así, quedaría positiva toda la función. Claro, el módulo siempre te devuelve o positivo o cero, ¿no? El cero no hay que olvidárselo. Entonces la gráfica te tiene que quedar siempre del eje X para arriba. Porque el módulo da positivo, ¿no? O cero. Díganme si me siguieron. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, díganme cuando puedo hacer un poquito esto para arriba. Así le ponemos el módulo en la X. Yo no lo copié, no sé. Bueno, corro un poquito para arriba. No sé qué hacer.
Saco esto, ¿eh? Voy a volver al módulo de X. El módulo de A habíamos dicho que era el mismo A si A es mayor o igual que 0, y el opuesto si A es negativo. Entonces yo ahora quiero poner el módulo en la X, no en la función. Es lo que me va a dar esto. Bueno, si lo que está dentro del módulo es mayor o igual que 0, me da lo mismo. Y si lo que está dentro del módulo es negativo, tengo que tomar el opuesto. Voy a seguir con mi función seno. Y a partir del seno voy a querer graficar el seno del módulo de X. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Acá dibujé el seno. Ahora quiero ponerle el módulo en la X. Pero si la X es positiva, que tenga módulo es al divino botón, ¿o no? Sí, va a quedar igual. Va a quedar igual. Donde la X es mayor o igual que 0, tenés que dejar la misma gráfica. Entonces, esta parte va. Del eje Y en adelante la X es positiva, ¿no? Bueno. Esa parte va. Y donde la X es negativa, tengo que tomar el seno del opuesto. Olvidarme de lo que había acá, y lo que hago es una simetría con respecto al eje Y de esta parte de la curva. ¿Ven cómo queda? Esa roja es la gráfica del seno del módulo de X. Fíjense que esta gráfica, de la función, esta función es una función par. Porque si a X la cambio por menos X, cuando le pongo el módulo da lo mismo, ¿no? Y como la función es par, la gráfica me tenía que dar simétrica respecto al eje Y. ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bueno, una pavadita más y... ¿Copiaron, no? Sí. ¿Cómo sería de vuelta el gráfico, perdón, profe? La línea roja. Salíamos del seno, ¿no? Sí, la negra es el seno. Claro, la negra es el seno. Donde la X es positiva, tenés que dejar lo mismo. Sí. La X es positiva del eje Y en adelante. O sea, toda esta parte, a ver si tengo el cambio de color. Toda esta parte, la X es positiva, entonces el gráfico coincide. ¿Estamos de acuerdo? Claro, y en lo que es negativa, ahora Y inverso. en la que es negativa hay que graficar el seno de menos X. El menos en la X lo que me hacía era una simetría con respecto al eje Y, ¿te acordás?
Sí. Entonces, esto amarillo se me va a copiar con respecto al eje Y. ¿Pero ahí no parecía con simetría respecto al eje X? Parece, pero no. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Capaz que este no fue el mejor ejemplo. El módulo en algo. Esto es más fácil. A ver si con esto se ve un poquito mejor. Quiero primero graficar F y en función a eso, la gráfica de la función G donde la X tiene puesto el módulo. ¿Sí? Iremos un cachito. Grafico primero la función F. Es una recta, ¿no? Ordenada al origen 2. A ver si saca menos 2. ¿Esta es la recta? Sí. El módulo en la X lo que hace es, donde la X es positiva, te queda exactamente lo mismo. O sea que me va a quedar X más 2. Y donde la X es negativa, me va a quedar menos X más 2. Cambio X por menos X. Profe, una pregunta. Si el módulo ¿Sí? estuviese aplicado a todo, Ah, eso es otra cosa. X tendría que ser mayor o igual a 2 o a menos 2. Si, claro, si le hubiera puesto el módulo en toda la función, pero yo solo Claro. puse solo la X, ¿está? Sí. Porque era ese el problema que había aparecido en el ejercicio anterior. Donde la X es positiva, vos dejá lo que tenés. ¿Dónde la X es positiva? Bueno, de acá para acá, ¿no? Claro. Entonces, esta parte del gráfico se queda. Y donde la X es negativa, esta parte la tenés que simetrizar con respecto al eje Y. ¿Ves que no es que se te simetriza la otra parte con respecto al eje X? Es Sí, sí, esto lo es. que se te simetriza para allá. Porque en realidad calcular la función g sobre menos 2 va a dar lo mismo que calcularla sobre 2, porque total tiene el módulo y me convierte el mismo número, ¿está bien? Entonces sí o sí esa gráfica va a quedar simétrica respecto al eje Y. ¿Me siguieron o no? Sí, sí. Bueno, última, ¿eh? Se me terminó la hoja. Bueno, lo tenemos. Supónganse que tengo la función seno de x y quiero construir esta función. ¿Qué le estoy haciendo a la f para obtener la g? La multiplicas por 2. La multipliqué por 2. La voy a multiplicar por un cierto número real, ¿está bien? ¿Qué es lo que se produce en la gráfica? ¿Un estiramiento o una compresión? Función seno. Ahora la función seno la voy a multiplicar por 2. Si para este valor la función valía 1, multiplicada por 2, ahora va a valer 2. Y para este valor la función valía menos 1, multiplicada por 2 va a valer menos 2. Acá lo mismo,
Y si acá la función valía 0, por más que la multiplique por 2 va a seguir valiendo 0. Entonces lo que se produce en este caso es un estiramiento de las ordenadas. Cuando el número que estoy multiplicando es mayor que 1. Si C es mayor que 1, se produce un estiramiento de ordenada. Y si lo hubiera multiplicado por un C entre 0 y 1, Se por hubiera ejemplo. Se comprimido. comprime, ¿no? Claro. Suponete que quiero un medio multiplicado por el seno. El seno era la negra, el gráfico negro. Entonces, si antes acá valía 1, ahora va a valer la mitad. Si acá valía 1, la mitad, y así sucesivamente. Y los ceros se respetan. Porque por más que los multiplique por un medio, bueno. Entonces, cuando multiplico por un número entre 0 y 1, se produce una compresión de las ordenadas. ¿Cómo vamos? Bien. Se puede estar peor, chicos, ¿eh? Es muy lunes, profe. Sí, y yo tengo fiebre encima, así que así estamos. Sigo con la función seno de x, estoy enamorada de esa función. Y ahora voy a querer también multiplicar por un cierto número, pero en vez de a la función, a la x. O sea, salir de una f de x y llegar a una f de un cierto número c por x. Si c es más grande que 1 va a pasar algo, y si c está entre 0 y 1 va a pasar otra cosa. Bueno, acá intenté hacer la función seno, ¿sí? Tomo el valor 1 para pi sobre 2. A ver si me hago una tablita de valores de la f. Para 0 vale 0. Para pi sobre 2 vale 1. Para pi vale 0. ¿Me van siguiendo? Para 3 medios de pi vale menos 1 y así sigue. Ahora quiero a la x multiplicarla por 2. Entonces, Se va a estirar. no sé qué va a pasar con esto. Por ejemplo, en la función original, para pi sobre 2 vale 1. Para pi sobre 2, el seno es 1. Ahora, en esta función, en la g, si yo quiero que me dé 1, ¿cuánto le tengo que poner a la x para que multiplicada por 2 me dé pi sobre 2 y así el seno me da 1? Pi sobre 4. Pi sobre 4. Pi sobre 4 por 2 es pi sobre 2, así el seno me da 1. O sea que este punto que estaba acá, ahora va a estar acá, a la mitad. Pi sobre 4 se va a unir con 1. Miremos este punto. Para pi vale 0. Quiero que me dé 0. ¿Qué le pongo acá a la x para que multiplicada por 2 me dé pi y así el seno me da 0? Pi sobre 2. Sobre 2. Pi sobre 2. Entonces, este punto que estaba acá, ahora va a estar acá. Y así con todos. Entonces, fíjate lo que va a pasar con la... Por acá. Por acá. ¿Qué está pasando acá? Se comprimió.
se Podría. comprime. Cuando vos multiplicás por un número mayor que 1, se comprimen las abscisas. Y no lo voy a hacer, pero si yo multiplico por un número entre 0 y 1, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, ahí sí se... Ahí sí se estiran. Se estiran las abscisas. Belu, ¿me falta algo más? No, no. Dijiste todo, no, Eh, tranquila. Yo sigo. Me voy, listo. Les damos un poquito de recreo porque los dejé re mal, pobres pibes. Sí, sí, vos tranquila. Bueno, yo les voy a hablar de las funciones homográficas. ¿Les suena? ¿Lo vieron en algún momento? ¿En la escuela, en elementos, en otra materia? No, jamás. Me No, suena, Me suena del cole. pero no creo haberlo visto. Hay una voz que le escucho bien y una voz que le escucho mal. De la escuela les suena. Bien. Son funciones simples que las vamos a recordar y las vamos a trabajar. En elementos, estas funciones no las definimos. Sí las trabajamos dentro de las ecuaciones. Empecemos con un ejemplo. Realizar una tabla de valores para graficar la función 1 sobre x, indicando previamente su dominio. Ven que la x está dividiendo. Esto es lo que me determina la forma de las funciones homográficas. Dice, indicando previamente su dominio. A ver, tomen su momento y díganme, ¿quién es el dominio de esta función? Los reales menos 0. Eso. Bien. Todos los reales menos el 0, que es el que me anula el denominador. Bien. Para realizar una tabla de valores, ¿qué números me conviene darle? 1, Números positivos. Cuando le dé valor 1, ¿cuánto me va a dar la función? 1. 1. Cuando le dé valor 2, 1 medio, Medio. muy bien. Y cuando le dé valor 3, 1 Un tercio. bien. ¿Solo positivos le puedo dar? No, también No. negativo. Bien. También negativos, que me va a dar los números opuestos. ¿Me quedaría algo así, la tabla de valores? Sí, sí, sí. Bien. Para graficar, simplemente marcamos estos pares ordenados, ¿sí? Me queda una función de este tipo, ¿sí? Para el valor 1 le corresponde el 1, para el valor 2 el 1 medio, para el valor 3 1 tercio, y a medida que los valores de x se hacen cada vez más grandes, la función, en este sentido, ¿hacia qué valor de la y se acerca? A 0. A cero. ¿Sí? Cuando le doy los valores negativos de la x, nos está pasando lo mismo, pero reflejado en el tercer cuadrante. ¿Está bien? Este gráfico de la función homográfica tiene algunas características puntuales que las podemos ver desde su gráfica. La curva, esta curva como que tiene dos alas, se llama hipérbola. Este es el gráfico de una hipérbola. Así como habíamos conocido la parábola, ¿se acuerdan? Este es el gráfico de la hipérbola. El dominio ya lo habíamos definido, y estas funciones siempre tienen una asíntota vertical y una asíntota horizontal. A ver si me pueden decir quiénes son. 0 y 0. 0 y 0. Mal, ¿sí? Las asíntotas son rectas, ¿sí? X, Y. Bien, a ver, son rectas. X igual a tanto sería la vertical, ¿sí? ¿Ven? Asíntota vertical, X es igual a 0. El número solito no, siempre definido como una recta, ¿está bien? Y la asíntota horizontal, ¿quién va a ser? Y igual a 0. Y va a 0. Muy bien, ¿sí? Entonces ustedes me dijeron bien 0 y 0, lo que les quiero remarcar es que siempre se expresan como rectas. Muy bien. ¿Todos entendieron esta primera parte? Sí, profe.
Sí, creo. Dentro del trabajo práctico número 3, hay un ejercicio muy parecido a esto que yo les estoy presentando ahora. ¿Qué pasa con la función 1 sobre x si la multiplicamos por valores c que son reales positivos? Así que cuando vayan a resolver ese ejercicio, tengan en cuenta esto que les estoy mostrando ahora, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a la función si yo la multiplico por reales positivos? Se va a alargar. Bien, cuando la función valía, no sé, para el valor 1, ¿cuánto valía la función? 1. 1. 1. Si yo la multiplico por 2, por ejemplo, ¿cuánto va a valer ahora esa imagen? 9. No, porque multiplico a toda la función por 2. Un cuarto. 2. Claro, fíjense lo que escribe acá. La gráfica se construye multiplicando todas las ordenadas por la constante c, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es a la función 1 sobre x, la multiplico por un c, y que no es cualquier c, es un c positivo, ¿sí? Es un c positivo. En este caso yo les dije qué pasa si lo multiplico por 2. ¿Sí? 2 sobre x. Claro, me va a quedar 2 sobre x. Entonces, lo que en mi tablita para 1 valía 1, si yo a esto lo multiplico por 2, ¿sí? Todas las ordenadas se van a multiplicar a su doble. ¿Se entiende? Entonces, esto que yo puse acá, las ordenadas son los valores de la y, ¿sí? Todas las ordenadas van a estar multiplicadas por la constante c. Entonces, según lo que les dijo Griselda, a veces la función se estira y a veces se comprime. ¿De qué depende que a veces se estire y a veces se comprime? ¿Cómo tiene que hacer este c? ¿No sería si afecta a todo o solo a x? En este caso yo estoy multiplicando a toda la función, a toda la f. Claro. ¿Sí? Y si multiplico solo la x, se comprimiría. Y el valor es un valor mayor a 1, por ejemplo el 2, se produce un estiramiento. ¿Sí? Porque todos los valores de mi tablita, lo que valía 1 vale 2, lo que valía 2 vale 4, lo que valía 1/3 vale 2/3. ¿Sí? O sea, si es mayor a 1 es el estiramiento. Pero puede ser positivo, pero puede ser menor a 1. Por ejemplo, 1/2. Y en ese caso sería la compresión de las ordenadas, de los valores de la y. Miren el gráfico. La negrita es la original. La roja sería cuando multiplico por un número mayor que 1, en este caso 2, ¿sí? Fíjense que cuando valía 1 la función, ahora fue al 2. ¿Sí? Ay, me fui. Cuando valía 1/2 la función, al multiplicarlo por 2, me dio 1. ¿Se entiende cómo se forma? Sí. Bien, ahora cuando multiplico por 1/2, se hace esta compresión, ¿sí? A todas las valores los estoy multiplicando por 1/2, entonces se me comprime la función, ¿sí? Lo mismo con las dos partes de la hipérbola. ¿Quedó claro? Perdón. Entonces, o sea, estiramiento sería sinónimo del desplazamiento hacia arriba, o hacia los positivos, hacia las y positivas, y la compresión, el desplazamiento hacia las y negativas. No. Desplazamiento es correr todos los puntos, ¿sí? Yo no estoy corriendo nada. Fíjate que las asíntotas siguen siendo iguales. Están en los mismos puntos. Estirar significa, no se me ocurre un sinónimo, ¿sí? Pero estirar quiere decir que algunos valores, todos los valores, se multiplicaron por otro número, ¿sí? Entonces, la curva que era esta negrita,
se movió, es verdad que se movió, ¿sí? Porque el 1 fue al 2, el 1/2, pero no le llamamos a eso desplazamiento, porque las asíntotas siguen estando en el mismo lugar. Llamamos desplazamiento cuando sumamos o restamos algunos valores. Y eso me traslada toda la función en el sentido que yo lo esté pensando. ¿Está bien? Ah, claro, 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 claro. O sea, no, claro, no es que se desplaza toda la curva porque las No. asíntotas, claro, están en el lugar. Solo se desplazan los valores. O sea, Te, se estiran o se comprimen. Bien, te gracias. entiendo como que a la rojita la vemos más arriba y a la azulcita más abajo. ¿Está bien? Te entiendo cómo vos lo estás mirando. Pero no confundamos el concepto de desplazar. Bueno, entonces, si lo multiplicamos por valores C positivos, pasa esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en realidad lo multiplicamos por valores C reales negativos? O sea, a toda mi función C, f, siguiendo con lo que dice Grisela, voy a definir una nueva función g que va a ser c por 1 sobre x, ¿sí? Pero c ahora es negativo. Se va a achicar. O sea, c es negativo, por ejemplo, menos 1. O por ejemplo, menos 2. ¿Se achica? No. Cuando multiplique por menos 1, si yo hago mi tablita de valores, lo que antes me daba, por ejemplo, con x valía 1, cuando x valía 1, la función valía 1. Ahora, ¿cuánto va a valer? -1. Bien. O sea, va a pasar al otro cuadrante. Bien. Es una simetría, ¿sí? Estoy multiplicando por un número negativo, entonces va a ocurrir una simetría. Y el estiramiento o la compresión va a depender de quién sea la constante, porque si multiplico por menos 1/2, no es lo mismo que multiplicar por un 2, ¿sí? Entonces, fíjense si entienden lo que escribí. La forma de mi función va a ser la misma que la de hace un ratito, nada más que se resuelve con una simetría con respecto al eje Y, de lo que hicimos hace un rato. Entonces, lo que yo antes tenía en el primer cuadrante, al multiplicarlo por un negativo, fue al segundo cuadrante. Y lo que tenía en el tercer cuadrante, al multiplicarlo por un negativo, fue al cuarto cuadrante. ¿Sí? En este caso, 1 sobre x, no la grafiqué, pero 1 sobre x estaría primer cuadrante y tercer cuadrante. ¿Está bien? Al multiplicarlo por menos 1, sería la negra. ¿Sí? Si lo multiplico por menos 2, la función se estira, y si lo multiplico por menos 1/2, la función se comprime. Es lo mismo que les expliqué recién, pero también sufrió una simetría con respecto al eje Y. Recuerden que estas preguntas están dentro del trabajo práctico. Hay un ejercicio que les pide analizar qué pasa cuando multiplicamos por una cosa o por la otra. Entonces, ustedes, para resolver ese ejercicio, vuelvan a mirar este video. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Y quizás todo esto que uno usa la memoria, con una tablita de valores, a veces me ayuda mejor a entender la situación. Bueno, la función 1 sobre x sería como la función básica. A esa función se le pueden sumar, restar y multiplicar por un montón de números. Entonces, ¿cómo se puede expresar esta función? De dos maneras. Como la suma de una fracción propia y una constante, ¿sí? Tengo una fracción más un número. Y la condición es que A, B y C son números reales. ¿Por qué le llamamos fracción propia? ¿Se acuerdan de elementos a qué le llamamos la fracción propia?
¿Qué grado tiene el polinomio del numerador? 1. ¿Qué grado? 1. No, porque A es una constante, es un número real, no es una variable. ¿Sí? ¿Hay alguna X en este polinomio? ¿En el numerador? Acá. Sí. Acá, en el numerador, No. numerador y denominador. En el numerador, ¿tengo X? No, No, entonces es un polinomio ¿de qué grado? 0. Grado 0. En cambio, en el denominador la X está elevado a la 1. Esto es un polinomio de grado 1. ¿Sí? En elementos definimos la fracción propia cuando el numerador tiene menor grado que el denominador. ¿Está bien? Para nosotros, en este caso, siempre vamos a tener un número sobre un polinomio de primer grado, acá abajo. ¿Está bien? Más un número. Esto es una forma de expresar la homográfica. Y otra forma se llama la forma general, que sería como resolver esta cuenta y expresarlo únicamente como una división. ¿Sí? Otra manera donde se me puede presentar. A, B, C y D son reales y C no puede ser 0 y los productos cruzados tienen que ser distintos porque si no me daría una constante. ¿Sí? Estas condiciones no les prestamos demasiada importancia. Entonces, me puede estar dada de esta primera forma o en la forma general. ¿Está bien? Cada una de estas me va a dar distinta información. Por ejemplo, en la primera, ¿quién es el dominio? ¿Quién es el dominio de esta primera función? A sobre X Todos menos los B más C. reales. ¿Sí? Todos los reales Todos menos los B. reales menos B. Bien, todos los reales menos B. ¿Sí? La asíntota horizontal va a ser la ecuación I igual C. ¿Sí? La constante que estoy sumando, esa va a ser mi asíntota, porque es como que la desplacé. ¿Vieron que la asíntota originalmente estaba en 0? Al sumarle C, la asíntota se desplazó. ¿Sí? Puede ser positivo, negativo, no importa. Pero ese valor va a ser la asíntota horizontal. Y la asíntota vertical va a ser B. X igual a B. O sea, el número que yo excluyo del dominio es la asíntota vertical. ¿Se entienden las características? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa en la otra? ¿Quién va a ser el dominio de esta expresión? AX más B sobre CX más D. ¿Cuál es la restricción que tiene esta función? C diferente de 0. Esto para empezar, esto es para que sea función. Bien, pero si vos te dicen calcular el dominio a esto, calcular el dominio, ¿cómo lo haces? ¿Qué planteas? Al ser un cociente, Que CX más D tiene que ser diferente de 0. muy bien, ¿todos lo tienen claro eso? En un cociente, el denominador no puede ser 0, porque no se puede calcular la función. Entonces, planteamos que el denominador no sea 0. Y de acá despejo la X. X es distinto a ¿quién? Menos D dividido C. ¿Sí? Entonces, el dominio de mi función son todos los reales menos D sobre C, que sale de esto que hice acá. La asíntota horizontal va a estar dada por la división entre los coeficientes principales.
Asíntota horizontal. Asíntota horizontal de ecuación. Y es igual a A sobre C. Y asíntota vertical, como les dije antes, es el mismo valor que excluimos del dominio. Así que es X igual menos D sobre C. Tengo que manejar las características de estas dos formas, según cómo me la presenten, es cómo la voy a graficar. ¿Anotaron todo? Yo sé. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Avanzamos. Ejemplo 2. Graficar la función. ¿Sí? F de X es igual a 2 sobre X más 3 menos 1. Para graficar la función, tenemos que hallar el dominio, las asíntotas y los cortes con los ejes, si existen. ¿Está bien? ¿Se animan a empezar? Los míos son todos reales menos 3. No. Les doy Menos 5 menos 3. Bien, les doy 5 minutitos para que escriban el dominio, las asíntotas y los cortes con los ejes, ¿sí? No cantamos nada, todos se ponen a trabajar y en 5 minutos ponemos en común los resultados.